Iniciando un nuevo video en la comunidad de Aldea El Guapinol. Vamos a realizar un recorrido en unas parcelas de maicillo donde las personas ya se encuentran realizando cosecha. Iniciemos con este recorrido. Vean acá todas las parcelas que se encuentran en esta comunidad de maicillo. Comúnmente en otros países se les llama por sorgo. Acá en Guatemala le conocemos comúnmente como maicillo. Es un grano básico que es muy utilizado en la gastronomía guatemalteca. Acá se pueden dar cuenta ustedes del recorrido que ya andamos realizando. Vean todos los terrenos. Más para abajo se encuentran ya algunas personas donde están con sus esposos realizando la cosecha de este grano. Más para allá, no sé si alcanzan a ver, ya están asoleando todo lo que ya se cosechó. Bien amigos, acabamos de llegar aquí al primer lugar donde se encuentran secando todos los granos de lo que es el sorgo o maicillo. Acá una persona que acaba de venir con unos costales llenos de este grano que es muy utilizado acá en Guatemala. Con este grano elaboran diversos productos gastronómicos para las ferias. Elaboran con esto lo que es los alborotos, así como también hacen otro proceso artesanal como las tortillas. De igual manera, acá las personas ya tienen experiencia con el trabajo que están realizando ya de meses atrás. Por lo regular, el maicillo es muy cotizado en los mercados, también para procesos industriales o agroindustriales. Acá nos podemos dar cuenta cómo se encuentran descargando lo que es este caballo. Y acá las personas pues ya se encuentran también vaciando lo que son los costales llenos de este grano. Esta persona que ustedes visualizan, él es un agricultor originario de Aldea Las Dantas. Por lo regular, año tras año realizan acá la cosecha de lo que es este grano. Es un proceso natural, un proceso de la agricultura acá en Guatemala. También acá el caballo está disfrutando de lo que es el sorgo. Nos podemos dar cuenta ahí cómo se está comiendo unas panojas. También las personas acá elaboran lo que es el fuego para poder cocinar y poder refaccionar acá en los trabajos de la agricultura que se realizan. Vamos a continuar acá con nuestro recorrido. Andamos localizando a nuestro amigo Nolo Reyes. Él es el que nos va a estar recibiendo en estas parcelas acá de maicillo. Vamos lo que es caminando un camino real. Ahí se pueden dar cuenta ustedes de todo el entorno de este cultivo de sorgo o maicillo, como nosotros le conocemos acá en Guatemala. Este es todo el camino. Llevamos aproximadamente 3 minutos caminando y vamos llegando allá donde se encuentra nuestro amigo Nolo Reyes. Acá ya se encuentran los señores trabajando. Trabajo de la agricultura de granados que muchas personas no conocían. De que en Guapinol existe las plantaciones extensas de lo que es el sorgo o maicillo. Acá están las plantas más de cerca para que ustedes visualicen. Y acá pues tienen también lo que es una navaja para cortar lo que es la panoja. Esto quiere paciencia, es un trabajo que también conlleva su tiempo para poderlo realizar de una manera perfecta. Lo que pasa es de que todos lo quieren regalado. Ese es el problema que hay, ¿verdad? Lo quieren regalado y entonces por eso es que mucha gente no lo vende. Es raro el que lo vende y es raro que no. Prefiere que ahí lo mantengan y no venderlo. Porque usted sabe que cuesta más producirlo que regalarlo, porque todo lleva trabajo, ¿verdad? Nolo nos va a realizar un comentario sobre los problemas sociales que tiene acá este cultivo. Aquí lo que pasa es que ya muy poca gente siembra lo que es el maicillo. Y otra cuestión o otro sistema es que la mayoría de personas ya no dan los terrenos para sembrar por toda la deforestación que a veces causan. Asimismo, por la contaminación cuando se queman los guatales, cuando se botan. Entonces ahora ya que hay solo los charrales que son pequeños, usa la gente para estos cultivos.
Y ahora es más práctico porque ya con máquinas se hace todo lo que es cuando se desgrana el maicillo, ya no es en garita. Antes con garita se hacía y a la garita se le pegaba con un palo. Ahora ya hay máquinas de combustible, de motor, y ella misma solo va metiendo uno lo que es el maicillo y ella va saliendo todo lo que es el grano. Esta ya es otra cosecha que se tiene. Esta es la de nuestro amigo Nolo Reyes. Solo vean acá todas las panojas que se encuentran asoleando. Me estaban comentando que utilizan una máquina para poder desgranar todo lo que es este grano. Ahí nos podemos dar cuenta de los terrenos que ya fueron más que todo realizado el corte acá de las panojas. Y pues este es el resultado de todo el trabajo que se realiza acá en estas parcelas de maicillo. Más para abajo ya son otros terrenos también que tienen más maicillo todavía, y así sucesivamente. Es bastante el área que se tiene en esta comunidad para la producción de este grano. Más sin embargo lo utilizan más para el consumo animal, como nos comentó Nolo, y también para consumos familiares que realizan las personas acá en Granados. Bueno, acá continúan los amigos realizando el corte de las panojas. Ahí nos podemos dar cuenta nosotros que ya llenaron un baño. Y acá nuestro amigo Nolo también nos comenta de que sembró lo que es piloy, pero no se le dio de la manera que él esperaba. Ahí se pueden dar cuenta ustedes de la planta. Y más para allá está pendiente todo el corte de la panoja. Si nos venimos más para acá nos podemos dar cuenta que todas las plantas todavía tienen acá lo que es la flor. De este lado ya está doblado lo que es la planta del maicillo. Es un trabajo que conlleva varias semanas de dedicación y de tiempo para poder adquirir este grano y poderlo consumir. Ahí ya nuestro amigo lleva el baño lleno y ahorita lo va a poner a solear acá en esta área que está completamente limpia. Y ahí es donde se va colocando, se va moviendo para que todo le pegue el sol. Y la persona que viene allá también trae otro baño lleno de los que son panículas, como se le dice técnicamente. Son dos trabajadores los que están acá en esta área, pero en este terreno, según me comentó Nolo, que también hay varios arrendantes. Hay varias parcelas de diferentes dueños. Y todo este es el trabajo que conlleva. La meta de acá de los amigos es de llenar toda esta área limpia que ustedes ven para que se seque. Después del proceso de secado ya inicia otro proceso con la máquina agroindustrial, donde se va a ir desgranando todo este grano. Mi nombre es Dimas González, de aquí de Guapinol, del municipio de Baja Verapaz, en Granados. Bueno, yo lo que les sé decir es de que yo en realidad no tengo mucha experiencia en lo que es la agricultura, porque aquí solo los muchachos que tienen, ellos son los que me dan trabajo para que yo venga pues a ayudarles, ¿verdad? Pero sí me doy cuenta que sí es un gran sacrificio que ellos hacen. Primero, como les repito, es la rastrojeada, sembrada, abonada y fumigada y un montón de trabajos que lleva. Bueno, entonces, ya con el tiempo, pues, ya gracias a Dios, si los inviernitos, pues, están buenos. Casi no se quejan mucho los muchachos de haber gastado tanto para poder producir lo que sembraron. Porque en maíz hay quienes que han recogido unos 20 o 25 quintales. Va por etapas, ¿va? Hay unos de 20, otros de 15, otros 18, ¿sí? Depende no es tanto depende del terreno, sino que en la forma de la cultivada. Porque también si no se preocupan a hacerlo, no recogen nada.
como le digo, es más el trabajo. Y ahí la forma pues de que ellos son los que tienen que... Así, hoy este año me di cuenta que me contaron que por ahí, puchica, que como don Beto Manso, el de ahí, dice que recogió 20 quintales que le salieron al hijo, aquel que le dicen en el Colorado, de él. Él creo que sacó más, creo que sacó 24. Y Juanito aquí, creo que sacó, Juan Tenorio que le dicen, sacó 18, no sé cuánto, ¿verdad? Total de que, bueno, ya con eso ya es una bonita producción que ellos tuvieron, ¿verdad? Para realizar este trabajo de corte de lo que son las panículas, se inicia a las 6 de la mañana y se finaliza a la 1 de la tarde, por tal razón a que el sol calienta y las personas ya no pueden realizar el corte de manera más adecuada. Solo vean la práctica que tiene acá don Dimas para realizar el corte y las va tirando o amontonando allá. Miren con qué corto, ¿eh? Este se llama tijera. Está realizando el corte con una tijera adecuada para este trabajo. Se dobla lo que es la planta del maicillo. Posteriormente se busca lo que es la panoja. Y se va cortando con la tijera. También acá no lo carga lo que es una navaja adecuada para realizar este trabajo. Un trabajo que nosotros acá en Guatemala lo dedicamos para nuestros hijos y para nuestra familia. Allá se están amontonando todas las panojas o panículas, como ustedes le quieran llamar, recibe varios nombres. Pero que no hacía, solo echarlo al bote y al montón. Van a estar jalando el bote por cada vez que uno está. Ya tienen práctica acá los amigos para realizar el corte de este grano, que es muy conocido acá en Guatemala. Sí, pero que también si uno es baboso, se corta los dedos. Esa tijera de podar, ¿sí? Estas son unas tijeras para podar y con esta están realizando el corte de lo que es la cosecha de maicillo. Aquí tiene una argollita, cuando uno ya a la vuelta, después la vuelve a sacar. Don Dimas es un agricultor muy trabajador acá en Granados y Nolo también que se dedica a diversos trabajos acá en Granados. Y ahí ya se llenó lo que es un baño, ya se llenó otro. Y ahorita ya no solo de llenar el bote, le decimos o lata, le dicen mucho. Bote o lata le dicen algunos, según nos dice don Dimas. Acá él amontonó todo lo que ya cortó y se va colocando acá al bote o baño, como nosotros le queramos llamar. Lata. O lata también. Este es el proceso de la cosecha que se realiza del maicillo. Nos encontramos acá en esta bonita parcela que ya están realizando el proceso de cosecha. Este es el último bote que no lo lleva para ponerlo a solear. Él ya va a finalizar acá con el trabajo de cosecha de maicillo. Nosotros también ya vamos a ir finalizando este video, esperando que a cada uno de ustedes les haya gustado el trabajo de la agricultura con el maicillo. Venimos llegando acá al punto donde se va colocando y ahí es donde se va tirando todo el maicillo. Solo vean todo lo que se tiene acá bajo el sol en este momento. Tienen que tener limpias estas áreas antes del 15 de enero, si no estoy mal, porque vienen a dejar ganado a todos estos lados. Ya vamos finalizando acá con don Dimas. Él va a colocar acá lo que trae. Y así es como se coloca en el suelo. Acá ya vamos retornando a nuestros hogares. Ya no lo que lleva maicillo en el costal blanco que ustedes ven. Semilla mejorada.
que él acaba de conseguir para el próximo año. Bien, y de esta manera finalizamos acá el recorrido en las parcelas de maicillo en Aldea El Guapinol de Granados, Baja Verapaz. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario y dejar su like. Será hasta en una próxima oportunidad. Muchas gracias.